Bueno, buenas tardes, bienvenidos al nuevo coloquio perinatal de Fundasamín y la red Líder Arneo con Mario del Barco. Y bueno, hoy tenemos una reunión verdaderamente perinatal. Si hay una de ellas puede ser esta. Y tenemos el privilegio de contar con gente muy versada en el tema, que ha trabajado muchos años en esto, con experiencias directas personales, investigaciones, revisiones Cochrane, etcétera. Son Néstor Cocobain, Díaz Roselo, José Pato y Lucas Otaño, que primero va a hablar Coco, después va a presentar algunas cositas Pato Díaz Roselo y después va a hacer reflexiones Lucas Otaño. O sea, Coco, no te presento, me gustaría que te presentes vos. No necesitas presentación, pero a la gente que no te conoce, decile algo. Bueno, gracias Luis. Primero, gracias por invitarme para presentar esto. Ustedes saben que yo fui parte desde el comienzo de Fundasamín y sigo siendo parte, no a lo mejor en la comisión en este momento, pero absolutamente compenetrado con esta institución y me da un gusto que me permitan charlar hoy sobre un tema que me encanta. Pero si tengo que autopresentarme, yo diría, bueno. Soy un señor grande, bastante grande, ya se estaban hablando de las edades, que hice mi residencia de pediatría en el Hospital de Clínicas y cuando ya estaba casi terminando la residencia lo conocí a Luis, que volvía de formarse en neonatología en Estados Unidos y un poco de esta manera y charlando con él fue mi padrino en la neonatología porque fue mi inspiración hacia meterme en este área de la pediatría. Esto después nos acercó más cuando estábamos en la maternidad Sardá. Él estaba a cargo de una de las guardias y además se le ocurrió invitarme a jugar al fútbol. No se debe haber enamorado de mí viéndome jugar al fútbol, pero me dejaban jugar. Y después, bueno, completé mi entrenamiento en pediatría y luego me ayudó Luis a formarme en neonatología en los Estados Unidos. Me ayudó mucho. Eran épocas muy particulares donde, por ejemplo, para hablar por teléfono y recomendar a alguien había que pedir una llamada a la mañana para que a lo mejor con suerte te la den a la tarde. Y la verdad que en eso y en muchas otras cosas pude de alguna manera seguir los pasos orientados por Luis en todo el resto de mi carrera. Hice mi formación en neonatología en Loma Linda, California, después volví al país, trabajé en distintos lugares. Volvimos a juntarnos con Luis en Hershey, Pensilvania, en la mitad de la década del 80, donde hicimos algunas cosas hicimos mucho de asistencia y alguna cosa de investigación, y siempre muy motivado por el aprendizaje de la lectura y profundizar en temas de investigación y cambios. Es un tema que nos atrajo siempre y a mí en lo particular me gustaron mucho las posibilidades de trabajar en el diseño de ensayos clínicos aleatorizados. Hicimos bastantes cosas de distintos temas y en estos últimos años el tema de ligadura de cordón ha sido de alguna manera muy motivador para mí. De manera que ahora, dirijo servicios asistenciales, he dirigido distintos servicios asistenciales y en la actualidad sigo siendo el responsable de los servicios de neonatología de 3 de los sanatorios de la Trinidad. Así que, para decir algún perfil, soy un neonatólogo con formación clínica asistencial, pero con mucho interés en la investigación y hemos podido producir algunas cosas de distinta trascendencia. Quizás los más trascendentes son los vinculados con aspiración meconial y ligadura de cordón. Más o menos esto es un poco la historia. Eh, no sé cómo quieren que sigamos. Vas a comenzar tu charla que se titula ¿cómo? ¿Podemos poner compartir pantalla? Sí, ahí lo pongo. Creo que se debe ver bien, ¿no es así? Muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente, la verdad que les agradezco la posibilidad de charlar de este tema.
Y el título lo discutimos con el doctor Díaz Roselo, así que una parte va a tener que contestar él a esto. Si es verdaderamente necesario ligar el cordón umbilical, sí, cuándo, por qué, voy a tratar de orientarlo yo en esto. Eh, Utilizo un par de slides varios slides de Satyan, no voy a decir el apellido porque es casi imposible, y de Anup Katiria. Son dos de las personas que, desde mi punto de vista, más han contribuido al conocimiento de los cambios fisiológicos en el momento del nacimiento y en particular vinculados con la forma y el momento para ligar el cordón umbilical. No tengo conflictos de interés para declarar. ¿Por qué se lo puede considerar tan importante un procedimiento tan simple? Ligar, clampear o pinzar el cordón umbilical. Primero, eh, es un procedimiento simple, pero ocurre todo el tiempo. Ocurre todo el tiempo significa que en todos los nacimientos de término y de pretérmino, cualquier impacto a corto y largo plazo que pudiera tener la forma en que uno liga el cordón umbilical va a tener un impacto enorme, porque esto ocurre 4 veces por segundo, 250 veces por minuto en el mundo, 130 millones de veces por año y 450.000 veces por año en la Argentina. Es un procedimiento que ocurre muy frecuentemente, y cualquier cambio que vos puedas implementar y que tenga una influencia en el desarrollo del chico o del adulto va a tener un impacto enorme. Hay investigaciones desde hace muchísimo tiempo vinculadas con ligadura del cordón umbilical, y siguen apareciendo, y todos los días aparece algo nuevo que te llega y que tenés que leerlo y que te hace una pequeña mención. Quizás a mí me encanta este trabajo, aunque a lo mejor uno no podría hacerlo de la misma manera en la actualidad, y hasta uno no siquiera podría estar a lo mejor igual de seguro de tener la certeza de que todo es exactamente así. Pero este estudio, publicado por la doctora Alice Yao en el Lancet en la última parte de la década del 60, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron lo siguiente: ligaron el cordón umbilical en diferentes momentos. Ustedes lo ven eso en el eje horizontal, donde ven el tiempo del clampeo de cordón. Y si se fija, en algunos pacientes lo ligaban inmediatamente, a los 15 segundos, a los 30, a los 60, a los 180. ¿Y qué midieron en eso? Lo que midieron en ese momento fue el, cuánta sangre quedaba en la placenta. ¿Cómo lo hicieron? Y la placenta la pusieron en una especie de embudo donde dejaban caer la sangre que había quedado en situaciones en que habían ligado el cordón a los pocos segundos o hasta los 3 minutos. Y además le medían la volemia con albúmina sérica marcada con yodo 125. Estos eran nacimientos normales. Por supuesto, tenemos claro que uno no podría hacer un estudio de estas características hoy, pero este estudio hecho en esa época produjo una enorme información. Fíjense lo que pasaba. A medida que pasaban los minutos, si se fijan en la raya de arriba lo que ustedes pueden ver es que la volemia iba progresivamente aumentando desde 70 por kilo con la ligadura inmediata a superar los 90 por kilo cuando se ligaba el cordón después de 3 minutos. Y el volumen que quedaba remanente en la placenta se iba achicando. Si yo lo miro de otra manera, podría decir que cuando uno en un recién nacido de término liga en forma inmediata el cordón umbilical, el 30% de la sangre del chico o más queda en la placenta. Le robamos al recién nacido el 30% de la sangre fetal. Y si la ligamos después de 3 minutos, ya queda un remanente en la placenta bastante menor, 14%. Y estos estudios fueron publicados, insisto, en el año 69 por la doctora Alice Liao y un grupo de investigadores. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de transfusión placentaria? Porque claro, esto lo que estaba mostrando es la transfusión placentaria. ¿Qué quiere decir transfusión placentaria? Es la sangre que pasa predominantemente de la placenta hacia el chico después del momento del nacimiento. Y se discutió mucho si son las contracciones uterinas que producen una alta presión y empujan la sangre de la placenta hacia el chico. Lo que sabemos es que después del nacimiento rápidamente hay un espasmo de las arterias umbilicales. Esto es mucho más rápido que el cierre de la vena. La vena no se cierra a la misma velocidad que las arterias umbilicales. Y lo que sí se conoce
y esto hay varias investigaciones que muestran que la presión fundamentalmente del grupo australiano y en investigaciones en animales, que la presión negativa generada por la respiración del bebé, la inspiración, hace que entre sangre desde la placenta hacia el bebé. Y luego la contractilidad cardíaca que la distribuye. Se discute si influyen las contracciones o si influye la fuerza de gravedad y vamos a volver sobre esto en un instante. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la ligadura diferida del cordón umbilical? Esperar para ligar el cordón umbilical. Hay dos motivos principales. Uno es la transfusión placentaria, que ya lo acabamos de explicar. Y el otro es la estabilidad cardiopulmonar durante la transición inmediata. Hay una más fácil estabilización cuando el chico comienza la respiración antes de la ligadura de cordón. Esto lo vamos a ver más en detalle a través de algunos estudios en animales. Ahora, ¿cuáles son finalmente los beneficios? Un metaanálisis publicado por el equipo que forma el ILCOR, que regula la manera de reanimar o de recibir a los recién nacidos, dice que en recién nacidos de término y prematuros tardíos, la ligadura diferida de cordón y también el ordeñe de cordón aumentan la hemoglobina y el hematocrito tempranos en comparación con la ligadura precoz. Y hay varios, porque uno podría preguntar, bueno, está bien, le aumento la cantidad de glóbulos rojos, le aumento la cantidad de hemoglobina, entonces también debe aumentar el riesgo de ictericia. Bueno, no. Puede ser que aumente un poco el promedio de las bilirrubinas en los chicos con ligadura diferida, pero no aumenta lo suficiente como para para que se incremente el número de chicos que requieren fototerapia con la ligadura diferida o con el ordeñe. Eh, bueno, ¿y para qué quiero que tenga un poquito más de glóbulos rojos? Bueno, la ligadura diferida de cordón está demostrado que es el método más fácil para disminuir el riesgo de déficit de hierro a largo plazo. Y cuando hablamos de déficit de hierro, no estamos pensando solamente que tenga un hematocrito más alto cuando tiene 3 meses o que tenga menos anemia. Estamos pensando que el déficit de hierro puede además producir problemas en el desarrollo neuromadurativo. El primer estudio, uno de los más importantes, es el de la doctora Camila Chaparro, que publicó en el año 2006, comparando la ligadura diferida a los 2 minutos con la ligadura inmediata y estudiando la deficiencia de hierro a mediano plazo, y encontró con que la deficiencia de hierro era mucho menos frecuente en el grupo que tenía la ligadura diferida de cordón. Hay múltiples estudios parecidos a este y hay un metaanálisis publicado en el año 2020 que muestra que el volumen corpuscular medio entre los 2 y los 12 meses con ligadura diferida es mayor que con la ligadura precoz. Y hay varios estudios con la ferritina y la hemoglobina en distintos momentos del primer año de vida que demuestran lo mismo, que esta ligadura diferida es muy útil con este objetivo. Uno de los estudios es el estudio del grupo del Hospital Italiano, que coordinó básicamente el doctor Seriani, y que también en el seguimiento encontró resultados muy parecidos a lo que acabo de mencionar. Hay dos estudios publicados por Judy Mercer en el año 2018 y el 2022 que muestran además que hay mayor contenido de mielina en regiones del cerebro que son especialmente importantes para la función motora, habilidades visuales, etcétera, con la ligadura diferida de cordón. Quiero aclarar que ellos hacían una ligadura diferida a los 5 minutos, pero hay cambios positivos en la resonancia magnética. Ahora, si uno se pregunta con toda esta información y el ILCOR recomendando en recién nacidos de término que nacen vigorosos la ligadura diferida, ¿cuándo se liga el cordón en la práctica? Y la verdad es que hay una enorme variedad. Y seguramente si uno mira a los que estamos ahora en esta mesa y dice, no, en mi lugar de trabajo se liga diferido, decide el neonatólogo, pero cuando uno recorre distintos lugares y cuando verdaderamente cronometra el tiempo, se espanta de la enorme variedad que hay. Hay variedad entre servicios, dentro de la misma ciudad y aún dentro del mismo hospital.
en diferentes nacimientos hay variedades de decisiones que hacen que muchísimos chicos en realidad reciban una ligadura bastante precoz. Falta implementar esto en muchísimos lugares. Uno se podría preguntar por qué puede no cumplirse con la recomendación de ligadura diferida del cordón umbilical. Y quizás la primera situación que uno imagina es que la verdad que los médicos y médicas estamos siempre apurados. Y esto hace que a lo mejor 2 o 3, ni que hablar, 5 minutos nos parezca una eternidad y no estemos preparados o decididos a que vamos a esperar ese tiempo para ligar el cordón umbilical. Otra de las cosas que se adujo muchísimas veces es que la fuerza de gravedad influye en el volumen de transfusión placentaria y por eso se recomienda sostener mientras tanto, mientras se espera para ligar el cordón, al chico a la altura o por debajo del introito, de la altura de la vagina o por debajo. La verdad es que esto se basaba en algún estudio con muchas deficiencias metodológicas, teniendo al chico todo el largo del cordón umbilical vertical arriba de la paciente, no puesto sobre el cuerpo de la mamá. Nosotros hicimos un estudio de investigación que ahora voy a comentar, eh, y en el editorial acerca de nuestro estudio, el doctor Raju, del Instituto Nacional de la Salud, comentaba que sostener un bebé húmedo llorando y retorciéndose vigorosamente a la altura del perineo durante 2 o más minutos con las manos enguantadas no solo es incómodo, sino que además puede ser riesgoso y que mientras tanto la madre y el padre lo quisieran tener con ellos, sacándole fotos o mimándolo, con lo cual esto se hace todavía un poco más difícil. A raíz de esta impresión de la incomodidad y queriendo comparar el efecto de la gravedad en la práctica, nosotros diseñamos un estudio que se publicó en Lancet en 2014, después de terminarlo, en el cual participamos todos los que estamos aquí nombrados, Daniela y Adriana, que seguramente después harán algún comentario, y varios de nosotros. De manera que se nos ocurrió hacer este estudio. ¿Pero cómo se nos ocurrió? Bueno, yo tenía la experiencia de que en algunos partos en los que yo participaba en forma directa, los chicos eran puestos arriba del abdomen o del tórax de la mamá según el largo del cordón umbilical, pero no tenía certeza de que yo no estuviera perjudicando el volumen de transfusión placentaria y tampoco sabía cómo medirlo. Y la verdad es que en una visita del doctor Díaz Roselo a la Argentina, charlando con un café, nos contó la metodología con la cual uno podría medir el volumen de transfusión placentaria. Y lo que él nos contó es que si uno, en el momento que nace el bebé, lo puede pesar a la altura de la vagina en una balanza electrónica con buena precisión y luego lo deja sin ligar el cordón y lo pesa nuevamente después de 2, 3 minutos o lo que se decida cuando se liga el cordón, la transfusión placentaria se refleja en un aumento de peso. El chico sigue aumentando de peso después de haber nacido por la sangre que va pasando desde la placenta hacia el bebé, que es siempre mayor que la cantidad de sangre que puede seguir unos instantes pasando por las arterias hacia la placenta. Basado en este estudio en el método que no lo había descrito Pato nos contó, el doctor Díaz Roselo nos contó de esta metodología que estaba publicada previamente en algún estudio uruguayo y en estudios de otros países, y basado en esa metodología, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Hicimos un estudio randomizado en varios centros, donde en 391 recién nacidos que habían nacido por parto vaginal, que habían nacido vigorosos, con consentimiento de la madre y del padre o de la madre y su acompañante, nosotros los pesábamos inmediatamente al nacer y después no ligábamos el cordón y a la mitad de los chicos eran sostenidos por el neonatólogo o neonatóloga a la altura del introito y la otra mitad era puesto sobre el abdomen o el tórax de la mamá. Y después ligábamos el cordón a los 2 minutos y lo volvíamos a pesar. Y lo que encontramos es que en los dos grupos el aumento de peso fue prácticamente igual, 53 gramos en un grupo, 56 gramos
de promedio en el otro grupo. Quiere decir que más o menos eso significan 50 centímetros cúbicos. Con 2 minutos de ser sostenido sin ligar el cordón, sea a la altura de la vagina o sea encima de la mamá, el chico recibía una transfusión de alrededor de 50 centímetros cúbicos, insisto que eran chicos de término. Y estas fueron nuestras conclusiones, que ligando el cordón a los 2 minutos, los chicos reciben una significativa transfusión placentaria y que se los puede mantener, que la fuerza de gravedad en estas condiciones no influye en el volumen de transfusión placentaria. Se sabía menos de la cesárea, la verdad que hay menos estudios con precisión, pero sabemos que hay transfusión placentaria. En algunos de los estudios del doctor Seriani, muchos de los chicos habían nacido por cesárea y también se mostró un aumento del hematocrito. Ellos no pesaban a los chicos de esta manera, pero pedían el hematocrito y el hematocrito más alto en la ligadura diferida también en las cesáreas. Y hay otros estudios que muestran algo parecido, de manera que sabemos que en la cesárea también hay transfusión placentaria. Este también es un tema vinculado con una inquietud del doctor Díaz Rossello. Él tendía a sugerirnos que mantengamos al chico en la balanza mirándolo mientras esperamos para ligar el cordón umbilical. Y una de las preocupaciones cuando uno pone el chico sobre el cuerpo de la mamá es que no pase esto, que ocluyamos la boca, la nariz y el chico pueda tener una apnea secundaria a la obstrucción, de manera que una cosa es promover el vínculo madre-hijo y otra cosa es no mirar al recién nacido cuando lo tenemos sobre la mamá con el cordón todavía sin ligar. De manera que hay que evaluar la posición del bebé y asegurarse de que alguien esté mirando eso en el momento del nacimiento. Eh, con la misma metodología, nosotros hicimos otro estudio que fue, ustedes saben que hay una rutina en todos los nacimientos, después de que sale el bebé, administrar oxitocina para disminuir el riesgo de hemorragia posparto materna. Entonces, la oxitocina podría también tener influencia en el volumen de transfusión placentaria. Entonces, si yo voy a ligar diferido, ¿cuándo le doy la oxitocina? ¿Antes de haber ligado o después de la ligadura 3 minutos más tarde? Bueno, era poco probable que el riesgo de hemorragia sea mucho mayor para la madre si yo doy la oxitocina a los 3 minutos, pero nosotros queríamos ver la influencia en la transfusión placentaria. En este estudio, que lo hicimos con un grupo con la misma metodología, pesando al chico en forma inmediata y pesándolo a los 3 minutos después de ligar el cordón, a la mitad de los chicos le dimos la oxitocina en forma inmediata y a la mitad se la dimos a los 3 minutos después de haber ligado el cordón. Y el volumen de transfusión placentaria fue exactamente igual en los dos, demostrando que la oxitocina no influía en el volumen de transfusión placentaria. Fue de 86 gramos y 87 gramos, lo que representa más o menos 80-82 centímetros cúbicos. Y nuestra conclusión fue que ligando a los 3 minutos no había diferencia dar oxitocina inmediata o darla después. Pero lo más importante que dedujimos de este estudio, cosa que se sospechaba por otras publicaciones, es que siendo el mismo modelo y la misma balanza electrónica, la transfusión placentaria en el estudio de la fuerza de gravedad fue de 55 gramos y en este fue de 86. ¿Por qué? Porque en el estudio de transfusión placentaria habíamos ligado a los 2 minutos y en el estudio de oxitocina habíamos ligado a los 3 minutos, lo cual demuestra que cuando uno liga diferido y lo apuran, liguemos, che, ya pasó el tiempo, seamos conscientes que si ligamos a los 2 minutos, la transfusión placentaria no fue completa, le seguimos robando sangre al bebé que están haciendo. Acá elegimos hacerlo a los 3 minutos después de una discusión con uno de los autores, que es Memo Carroli, que participó también en la discusión del protocolo. Entonces, ¿cuánto tiempo se recomienda esperar antes de ligar el cordón en recién nacido de término? ¿Será mejor 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos? Hay quien dice que no hay que ligarlo. Después lo vamos a hacer discutir al doctor Díaz Rossello, que como dijo Luis, es autor de varias revisiones Cochrane y que le interesa mucho la historia de la ligadura del cordón. Si a lo mejor se puede no ligarlo y esperar que salga la placenta.
La verdad que yo no tengo una respuesta concreta para esto, lamento, pero yo no voy a ser el que les va a contestar con exactitud esto. Lo que sí les puedo decir es que 2 minutos no es suficiente y 3 minutos coincide mucho más con una transfusión de cerca de 30 centímetros por kilo, que es lo que se considera un buen volumen de transfusión placentaria. Ahora, ¿qué hacemos con los prematuros pequeños? Porque, ¿qué hago? ¿Cuándo le ligo el cordón si es un prematuro muy chiquitito? Bueno, varios metales. Si ustedes ponen en PubMed, ponen umbilical cord clamping, clampeo de cordón umbilical, pinzamiento del cordón umbilical, aparecen cientos y cientos de estudios y solo en el último año van a encontrar más de 600 o 700 estudios vinculados con ligadura diferida con ligadura del cordón umbilical, la forma de ligar el cordón umbilical. Varios metaanálisis muestran una mayor supervivencia en los recién nacidos prematuros con ligadura diferida en comparación con ligadura precoz. También se observa que la ligadura, cuanto más demorada es en el prematuro, más diferida es en el prematuro, el resultado de supervivencia es mayor. Y algunos estudios muestran disminución de algunas complicaciones, en particular la hemorragia intraventricular, alguno otro menciona la enterocolitis necrotizante, la anemia, etc. Entonces, siempre cuando cuento esto, y lo estoy contando, por ejemplo, en el medio del pase, en un hospital que me invitan a hacer docencia, me encuentro con que alguien me dice, no, pero pará, ¿cómo voy a esperar 2 minutos, 3 minutos en un recién nacido prematuro chiquito? Se me va a enfriar. Bueno, la realidad es que sí, es verdad, puede bajar alguna décima la temperatura, pero en ninguno de los grandes ensayos clínicos aleatorizados hubo un descenso grande de la temperatura que sea clínicamente importante. En algunos estudios hasta aumentó un poquito la temperatura. Quizás la perfusión continua con sangre placentaria tibia puede ayudar a mantener la temperatura y además, bueno, podemos intentar algún otro método como envolverlo con la bolsa plástica, el gorro para evitar la pérdida de temperatura por la cabeza y por supuesto no tener la temperatura de la sala de partos o de la sala de cirugía si es una cesárea muy baja. Uno debería consensuar cuando van a hacer un prematuro pequeño una temperatura razonable en el lugar de nacimiento del bebé. Con respecto al ordeñe de cordón, el ordeñe es atractivo en prematuros, porque si, bueno, si yo tengo que esperar 2 o 3 minutos y consigo la misma cantidad de sangre, bueno, si me olvido de los efectos de la fisiología de la transición y solo miro el volumen de transfusión placentaria, bueno, es verdad que el ordeñe de cordón tiene efectos similares a la ligadura diferida en cuanto a los valores hematológicos, la volemia, la tensión arterial, pero preocupan que si vos le haces un ordeñe de la manera que lo describieron originalmente los japoneses, el doctor Hosono, hay un bolo rápido de sangre que va a pasar y esto podría influir en la presión arterial y eventualmente la perfusión cerebral, etc. Estos son estudios en ovejas, corderos, y lo que podemos ver es que con el ordeñe del cordón, no voy a entrar a detallar todo el estudio, pero si ustedes miran el gráfico, fíjense cómo en las líneas del medio que representan la presión arterial en la arteria carótida, es una oveja que está instrumentada para poder medir presión arterial, flujo, etcétera, en diferentes vasos, con cada, con cada, perdón, con cada ordeñe hay una subida y bajada de la presión arterial y del flujo en la arteria carótida. Y uno puede imaginarse que en un prematuro extremo, estos eran corderos equivalentes a una edad gestacional de 26 semanas en el humano, esto puede ser un disparador de complicaciones como la hemorragia intraventricular, etcétera. Y sin embargo, si se ventilaba primero al cordero, las oscilaciones seguían existiendo, pero eran de menor envergadura que cuando se hacía el ordeñe sin haber permitido la respiración del cordero antes. Pero hay oscilaciones con cada uno de los ordeñes. Entonces, esto, sin embargo, se intentó estudiar, quizás como dije antes, una de las personas que más investigación de buena calidad ha hecho en el tema de ligadura de cordón, que es Anup Katiria, del sur de California. Y
este estudio es un estudio interesantísimo, que es el estudio PREMOD-2, que es un estudio aleatorizado, randomizado en prematuros de 23 a 31 semanas, con una media de 28 semanas, que se hizo en 9 hospitales en 4 países. ¿Cuál era la intervención? Una, hacían 3 ordeñes del cordón umbilical que se hacían en unos pocos segundos, cada uno llevaba entre 2 y 10 segundos, contra la ligadura diferida de cordón que tenía el objetivo de ligar después de 60 segundos. Y el desenlace primario era muerte o hemorragia intraventricular severa, un desenlace combinado, muerte o hemorragia intraventricular severa. Ellos, para poder mostrar una diferencia a favor de uno u otro, o mostrar que no hay inferioridad en el ordeñe con respecto a la ligadura diferida, necesitaban incluir 1.500 pacientes. Sin embargo, el estudio debió ser interrumpido porque el Comité de Monitoreo de Seguridad de Datos, con un tercio de los chicos incluidos, les dijo de suspenderlo porque se había producido un aumento de la frecuencia de hemorragia intraventricular. Y no se asusten, es difícil de mirar todos estos números, pero si miramos arriba de todo, que es la primer gráfica que muestra muerte o hemorragia intraventricular severa, que era el objetivo primario del estudio, había una mínima tendencia en la totalidad de la población. Esta tendencia a aumentar el riesgo de muerte o hemorragia intraventricular era mayor en los de 23 a 27 semanas. No había gran diferencia en los más grandecitos, de arriba de 28, pero notable en los nacimientos por vía vaginal, la diferencia con el ordeñe del cordón umbilical era significativa. Ahora, cuando miramos muerte, no hubo diferencia en muerte, pero cuando miramos hemorragia intraventricular severa, hubo diferencia significativa para toda la población y muy altamente significativa, con un enorme impacto en los menores de 27 semanas. En el ordeñe, la frecuencia de hemorragia intraventricular severa era del 22% contra el 6% en el grupo de ligadura diferida de cordón. Y esto se acentuaba todavía más en los partos vaginales. De manera que las conclusiones de este estudio fue que el ordeñe aumenta significativamente las hemorragias intraventriculares graves, en particular en los de 23 a 27 semanas, y es más acentuado en los partos vaginales y que no modificaba la mortalidad. Eh, ¿Y en prematuros cuánto tiempo recomendamos antes de ligar el cordón? Yo antes le dije del tema que parece que es mejor esperar un poquito más que esperar un poquito menos, porque muchos trabajos hablaban de ligadura diferida en prematuros cuando era más de 30 segundos, otros más de 1 minuto, y algunos se animaron a más de 2 minutos. Bueno, la revisión sistemática publicada a fines del año pasado por la doctora Seidler y un consorcio internacional estudió con una revisión sistemática y metaanálisis en red con los datos individuales de cada uno de los estudios de los autores, porque los autores participaron, los autores de distintos estudios participaron en esto, que comparaban ligadura inmediata con ordeñe, ligadura inmediata corta con ligadura inmediata, perdón, ligadura diferida corta con ligadura diferida más larga, etcétera, etcétera. Concluye, comparando todos los estudios que, por ejemplo, ordeñe contra ligadura inmediata, pero también ordeñe contra ligadura medianamente diferida, etcétera, etcétera, muy seriamente hecho, mostraron que con los datos armonizados y evaluados por calidad, con muy bajo riesgo de que haya sesgos, con el desenlace primario de muerte antes del alta, 47 estudios y casi 6.100 participantes, había una enorme diferencia, principalmente en los que eran de la ligadura de más de 2 minutos. Es decir, ligadura diferida de más de 2 minutos producía una disminución muy importante de la mortalidad. No vamos a entrar en esto, pero también había una tendencia a disminuir el requerimiento de transfusiones, la frecuencia de hemorragia intraventricular, etcétera. Ahora, ¿y si yo tengo que reanimarlo? ¿Qué hago? Porque si yo tengo que reanimarlo y voy a esperar 2 minutos, a lo mejor estoy esperando demasiado y demorando un procedimiento
que puede ser indispensable. ¿Cuáles son mis alternativas? Bueno, una es el ordeñe, que puede ser con el cordón intacto, es el más comúnmente se hace, o cortar primero el cordón umbilical cerca de la placenta y después ordeñar. Y el otro es resucitar con el cordón intacto, hacer la reanimación con el cordón intacto. Bueno, como el estudio Premod 2 había mostrado que en los chicos de pretérmino más avanzado no había diferencias en la frecuencia de hemorragia intraventricular, el doctor Catiria diseñó otro ensayo clínico aleatorizado comparando para aquellos niños que consideraban que necesitaban reanimación la ligadura precoz de cordón con el ordeñe y después la reanimación. Después la ligadura y la reanimación. Ahora, ¿a quién ingresaban? Ingresaban chicos que tenían más de 35 semanas, pero que en el momento del nacimiento, con antecedentes a veces de un desprendimiento placentario u otras razones para pensar que podían nacer asfixiado, tenían hipotonía, palidez, apnea en los primeros 15 segundos. Entonces se aleatorizó por grupo. Cada hospital durante un periodo le tocó ordeñe y reanimación y el otro periodo al mismo hospital le tocaba ligar inmediatamente y reanimación. Y en este estudio ellos mostraron que con 1.730 chicos estudiados, 4 ordeñes versus ligadura inmediata, que no hubo diferencias en el objetivo primario de este estudio, que fue la cantidad de chicos que terminaban siendo internados en neonatología. Hubo, sin embargo, mayor hemoglobina, menor frecuencia de Apgar bajo al primer minuto, menor frecuencia de reanimación cardiopulmonar en el grupo de ordeñe. Después hay otros estudios secundarios en algunos chicos que ingresaron en el estudio, no en la totalidad del estudio, donde vieron mejor oxigenación cerebral y algunos otros parámetros ecocardiográficos de mejor volemia. De manera que suena como que si uno tiene la certeza de que un niño nació asfixiado porque lo ve con estas características, bueno, tomar la decisión de ordeñar y luego ligar el cordón podría evitar una problemática agregada, porque finalmente cuando vos tenés un chico asfixiado, vos no querés que además de asfixiado esté hipovolémico. Si ligás el cordón en forma inmediata vas a estar reanimando a un chico asfixiado e hipovolémico. Bueno, ya sabemos que en el prematuro extremo esto puede ser muy riesgoso por el aumento de la hemorragia intraventricular, pero parecería ser que en los recién nacidos de término esto no trae el mismo tipo de problema. Yo le veo a este estudio o esta recomendación de reanimar a los chicos después del ordeñe cuando no respiran en el momento del nacimiento y están asfixiados, la dificultad de la identificación del chico que verdaderamente va a requerir reanimación. Porque yo me pregunto, ¿cuántas veces estuvieron ustedes en un nacimiento y un chico no empieza a respirar en los primeros 15 segundos? Esto pasa muchas veces. Y muchísimos de esos chicos solos, a veces con estimulación, a veces sin nada, se largan a respirar 15 segundos más tarde, 20 segundos más tarde. Y si yo ya le hice los ordeñes y salí corriendo a reanimarlo y lo separé de la madre, a lo mejor estoy haciendo peor el remedio que la enfermedad. De manera que yo presento los resultados de este estudio, pero no me queda muy claro cómo elaborar una recomendación que no termine siendo más perjudicial que beneficioso. Yo creo que cuando tenemos un evento centinela, como un gran desprendimiento de placenta o un sufrimiento fetal visible por un monitoreo muy patológico, etcétera, y el chico nace hipotónico y mal perfundido, a lo mejor esto puede ser particularmente conveniente. Y mencionaba que los cambios circulatorios en el momento del nacimiento parecerían ser mucho más suaves y más la transición mucho menos brusca cuando el bebé comienza a respirar antes de que se le ligue el cordón umbilical. Esto está basado en varios estudios en corderos por el grupo australiano, el grupo de Stuart Hooper, Paul Glaze y otros autores. En algunos participó Martin Kluko, gente que conocemos que son muy serios investigadores. Colin Morley fue uno de los que coordinó este equipo originalmente, después no, pero lo que ellos mostraron es que si uno espera
que se establezca la función respiratoria primero y luego se liga, la función cardiovascular comienza con un aumento del flujo cardiovascular y la transición es más fluida. Si digamos 2 minutos antes de comenzar la ventilación en estos corderos que estaban instrumentados previamente al nacimiento, hay una rápida caída de la saturación de oxígeno y de la oxigenación tisular, hay bradicardia, y quiero que recuerden esto de que hay bradicardia cuando se liga el cordón antes del comienzo de la respiración, y hay una serie de modificaciones en el flujo cerebral, la extracción de oxígeno en el cerebro, etcétera. Si esto se hace más corto, con los 45 segundos, otro grupo también de Australia que está muy enemistado con el grupo de Stuart Hooper, presenta que la transición es menos brusca si la demora en el comienzo, en la ligadura del cordón, es un poco menor que perdón, al comenzar la ventilación es menor, 45 segundos. Pero de todas maneras, recordemos que parecería ser una transición mucho más suave cuando primero comienza la respiración. Pero claro, estos son estudios en animales. Yo quiero que ustedes vean a la izquierda de la pantalla, es la placenta, en realidad no es placenta, pues son cotiledones de los vasos en la oveja y en el cordero. Fíjense que el cordón es muy cortito, casi no tiene gelatina, tiene 2 venas y 2 arterias. El útero está atónico en todos estos estudios, la oveja está anestesiada, el cordero no respira y a la derecha está la placenta humana. Son cosas diferentes, entonces uno puede servirle como modelo, pero no puede homologar exactamente cómo es la situación. Y además, en el cordero no hay transfusión placentaria, no hay volumen que pase de la placenta hacia el feto después del nacimiento del cordero, no hay una transfusión, no hay un volumen mayor con la ligadura diferida. Entonces, podemos entender la fisiología, pero no lo tomemos como una evidencia certera. Sin embargo, yo creo que si de toda mi charla, que ya va a terminar dentro de poco, esta para mí es el slide más importante, que es la comprensión de lo que ocurre con la circulación fetal, cómo es la circulación fetal y cómo son los cambios con la ligadura inmediata y con la ligadura diferida. En cualquier momento del tercer trimestre, entre el 30 y el 50% del volumen de sangre está en la placenta. Tiene muy baja resistencia la placenta, resistencia vascular. Entonces, la circulación por la placenta implica el 30-50% de la volemia, y acuérdense de esto. La sangre, cuando vuelve de la placenta, vuelve por las venas umbilicales, pasan por el conducto venoso a través del hígado, entran en la cava inferior y van preferencialmente a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo a través del foramen ovale. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo del feto se llenan con la sangre que viene de la placenta, que es la sangre más oxigenada en el feto. El flujo sanguíneo pulmonar es mínimo. Los pulmones están comprimidos, tienen líquido y el flujo sanguíneo pulmonar es mínimo. De manera que la cantidad de sangre que llega a la aurícula izquierda de las venas pulmonares es muy pequeña porque la resistencia vascular pulmonar es muy alta. Entonces, ¿qué pasa cuando vas a ligar el cordón umbilical antes de la expansión pulmonar? Ahí le pusimos el clamp. Y entonces este clamp obstruye la sangre que viene por la aorta, no va a llegar a la placenta, que era donde iba la mitad de la volemia, o casi la mitad de la volemia. De manera que en el instante que yo coloco el clamp, va a haber una enorme resistencia y va a haber una gran subida de la presión arterial en forma inmediata. Va a subir mucho. Pero ¿cuánto va a durar este aumento de la presión arterial? No va a durar nada, porque no vuelve nada de sangre desde la placenta a través de la cava inferior hacia la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que era el flujo preferencial. ¿Con qué se va a llenar la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo si todavía no respiró el bebé y yo ya ligué y dejé de llenar la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo con la sangre que venía de la placenta? De manera que va a haber una disminución del llenado de la aurícula izquierda, una disminución de la descarga sistólica, de la disminución de la tensión arterial sistémica y bradicardia. Y acuérdense de la bradicardia, porque uno debería preguntarse
si el índice que todos recomiendan para ver cómo te está yendo con un chico es medir la frecuencia cardíaca, ¿cuántas veces la bradicardia en un embarazo que venía todo bien puede tener que ver con que ligamos demasiado rápido y todavía el chico no había empezado a respirar? Esto puede ocurrir y podemos estar reanimando un chico cuya bradicardia es consecuencia de esta ligadura temprana del cordón umbilical. Y seguramente esto, si se trata de un prematuro, muy bien al cerebro esta bajada, esta subida brusca y bajada brusca de la presión arterial no le debe hacer. De manera que con la irrigación pulmonar esto es completamente diferente, bajan las resistencias pulmonares, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se llenan con sangre que llega de los pulmones y por lo tanto no hay una caída de la presión sistémica. Eh, Otro potencial beneficio de la ligadura diferida es que una de las cosas es que vamos a tener lejos a la neonatóloga o el neonatólogo, porque si esperamos no va a estar bolseándolo, a lo mejor cuando no es necesario. De manera que estas intervenciones innecesarias, particularmente en el prematuro, que pueden ser potencialmente dañinas, con la ligadura diferida son menos frecuentes. Yo con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Yo quiero decirles el mensaje. Muchísimos de los chicos que ustedes reciben, que son prematuros pequeños, son chicos que nacen, por ejemplo, por una cesárea porque tenía un Doppler muy patológico, había dejado de crecer, se toma la decisión y el chico va a nacer por una cesárea programada. Y antes de que salga la cabeza del bebé, ¿el chico estaba vivo? ¿Y cómo estaba vivo? ¿Y por qué estaba vivo? Y porque la placenta estaba funcionando y yo hacía el feto hacía el intercambio gaseoso a través de la placenta. Y entonces incidí o nació el chico por vía vaginal. ¿Y por qué, aunque no esté respirando, tengo que ligar inmediatamente el cordón? Si venía bien y si estaba oxigenándose aceptablemente, ese tiempo va a seguir funcionando la placenta, aunque yo espere 45 o 60 segundos, porque hay prematuros que tardan ese tiempo en comenzar a respirar. A lo mejor lo puedo estimular y tratar de acelerarlo, pero es muy probable que yo pueda esperar tranquilamente a que el niño se largue a respirar con el cordón sin ligar, porque sigue habiendo intercambio gaseoso a través de la placenta, además de la transfusión placentaria. Y a este esperar se lo llama ligadura fisiológica de cordón. Ya dijimos, disminución del riesgo de muerte y de resultado neurológico adverso a los 2 años en el seguimiento del estudio de Lelia Dully, uno de los más importantes en prematuros pequeños con ligadura diferida. El estudio de Tarnow-Mordi, que fue otro estudio enorme, también mostró una disminución del riesgo de muerte o de discapacidad mayor en el seguimiento a largo plazo con la ligadura diferida de cordón. Otro de los temas apasionantes que lleva a grandes discusiones en la actualidad es el tema de la reanimación con cordón intacto. Y la verdad que parecería tener bastante sentido. Si el chico va a necesitar reanimación, cosa que tenemos que comprobar, insisto, no es lo mismo un chico de 40 semanas que no respira cuando nace, porque ese chico es muy probable que haya tenido algún tipo de hipoxia o alguna situación o de hipovolemia o algún estímulo para no respirar. El prematuro a veces no respira porque la compliance está disminuida, porque no tiene suficiente capacidad del esfuerzo inicial y tarda más en comenzar la respiración. Entonces, si determinamos que necesita reanimación, ¿por qué no reanimarlo con el cordón intacto? No se asusten de esta diapositiva. La verdad es que hay varios estudios publicados con estudios aleatorizados con la reanimación con el cordón intacto, comparado con ligadura diferida, con diferida Wardeni, etcétera, etcétera, y todos estos estudios ya publicados no mostraron diferencias. Quizás el estudio más importante de todos fue publicado este año en el JAMA Network Open, con 570 chicos estudiados de 23 a 28 semanas, es el estudio Bent First, y este estudio en el grupo reanimación con cordón intacto se le hizo asistencia respiratoria desde que nace con el cordón sin ligar durante 2 minutos, y el grupo control que se ligó entre los 30 y los 60 segundos de ligadura diferida y recién ahí, según la necesidad, se le hacía o no asistencia respiratoria. Es decir, en uno el apoyo respiratorio fue con cordón intacto y en el otro entre 30 y 60 segundos se ligó el cordón y después se hizo el apoyo respiratorio. Se separaron dos cohortes, los que los chicos respiraban bien se los puso en CPAP y los que no tenían una respiración claramente eficiente se los ventilaba.
Y el desenlace primario fue cualquier grado de hemorragia intraventricular o muerte antes del día 7. Y la verdad es que no hubo diferencias significativas en los reanimados con cordón intacto y los no reanimados con cordón intacto. En los que no respiraban bien tampoco hubo grandes diferencias significativas. Hubo un hematocrito un poco más alto en el primer día en los chicos reanimados con cordón intacto, pero esencialmente no se logró demostrar lo que se pensaba que se iba a obtener, que sea mejor resultado por estar asistiendo al paciente desde que nace con el cordón intacto. Esto no quiere decir que no sirva, digo, este estudio no logró demostrar diferencias significativas. No, tampoco mostraron otros dos estudios grandes que no están publicados completos, el ABC2, ahora hay un ABC3, que es el grupo de Holanda, de Ariane Tepaz, y que ellos están muy entusiasmados con una mesa de reanimación de un altísimo costo, que es la mesa Concord, para reanimarlo al lado del paciente, perdón, al lado de la mamá, sin tener que separarlo con el cordón cuando se hace la reanimación, pero todavía no se han logrado mostrar diferencias mayores. Acaba de salir publicado en Pediatric Research una revisión sistemática y metaanálisis que lo único que logró mostrar es una saturación de oxígeno un poquito más alta a los 5 minutos, pero sin diferencia en la mortalidad ni en las complicaciones entre ligadura diferida con reanimación y sin reanimación, ligadura después de los 30 segundos o 60 segundos. El doctor Katiria me dio este slide tratando de, digamos, de alguna manera graficar lo caótico que es tener todos los elementos que se necesitan para en un parto vaginal o en una cesárea poder reanimar al paciente adecuadamente con todas las personas que tienen que participar y con una reanimación racional con el cordón intacto. Finalmente, entonces, el apoyo ventilatorio con cordón intacto tiene sentido, puede tener beneficios fisiológicos, todavía no está demostrado de que sea mucho mejor, y yo lo que quiero insistir es que la mayoría de los recién nacidos de término y de pretérmino inician espontáneamente la reanimación o responden a la ventilación suave. Quedan muchas preguntas para dilucidar, como cuándo empezar con CPAP, qué FIO2 usar, qué saturación buscar, etcétera. Ahora, ¿qué inventamos? Bueno, estoy seguro que Díaz Rossello lo va a contar mejor que yo, pero Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, en 1801 ya había dicho que otra cosa muy perjudicial para el niño es atar y cortar el cordón umbilical demasiado rápido, que hay que dejarlo siempre hasta que el chico haya respirado repetidamente y hasta que haya desaparecido las pulsaciones. Dijo que si no era muy débil porque perdía la sangre que quedaba en la placenta. ¿Cómo hizo Erasmus Darwin para deducir todo eso sin los elementos técnicos que uno tiene? No lo sé. Y finalmente, para terminar, ¿qué significa ligadura? LDC significa ligadura diferida de cordón. No es ligadura tardía, ni es ligadura demorada. ¿Qué es ligadura demorada y o ligadura tardía? Esto sí seguro es ligadura demorada y tardía. Muchas gracias. Gracias, Coco. Bueno, buenísimo. Eh, Creo que podemos pasar ya a la discusión o a la presentación breve que va a hacer Pato Díaz Rossello, ¿no es cierto, Mario? Sí, es así. Bueno, gracias, Coco. Sin duda, este, una de las personas, uno de los médicos que más sabe del tema, en Argentina, seguro, y en Latinoamérica, estamos allí. Hay más de 145 asistentes, tenemos algunas preguntas del chat, pero quería ahora presentar, decirles cómo continúa este coloquio. Tenemos invitado al doctor Lucas Otaño, que es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina en Argentina. Y además, como ustedes saben, Lucas es director del programa de cirugía fetal del Hospital Italiano aquí en Buenos Aires. Como si fuera poco, tenemos otro académico, otro personaje, digamos, de la medicina perinatal en América Latina y también en el mundo, como el reconocimiento que tiene Coco, Lucas, que es José Luis Pato Díaz Rossello. Entonces ahora voy a pedirle
a José Luis sin demorar que empiece su presentación y decirles que hay preguntas en el chat, algunas han sido, ya han tenido respuesta con la conferencia, pero lo mismo vamos a hacer las preguntas para todos aquellos que están interesados. Muchas gracias y además, disculpen, antes de esto también ustedes han visto que está la doctora Daniela Satragno, que es jefa de neonatología del Hospital Ricardo Gutiérrez. Y además nos acompaña la doctora Gorenstein, Adriana Gorenstein, que es jefa del servicio de Trinidad San Isidro. Además de ambas tener una gran trayectoria científica, las hemos invitado a participar con nosotras para que interactúen un poco con los speakers. Así que gracias, José Luis, todo tuyo. Bueno, como verán, me pidieron que fuera al pasado y no nada mejor que esta foto donde ustedes verán y reconocerán al reciente exponente que fue el de Coco Bain, de traje azul, atrás Luis Pruden, está Stoliar, está Fanarov, está Altave Padre, Seriani, estoy yo, está Renato Mallado de Brasil. ¿Por qué pongo esta foto? Bueno, yo creo que hay que hablar un poco del Río de la Plata. Nosotros estamos hablando de esta orilla, donde el Centro de Fisiología Obstétrica de Caldeiro Garce se llamaba Bernardo Usey, y donde en el coloquio anterior homenajeamos a Larguía, a Miguel, y yo quería hacer referencia a que en un anterior coloquio, no me acuerdo, hace un par de años, yo le enviaba esta foto a Luis Prudent y con este texto: el CLAP, más tú y Coco promovieron a todos nosotros para hacer una neo más adecuada a nuestros países sin tener que mirar al norte con la ñata pegada contra el vidrio. Y yo creo que hemos tenido una apertura enorme en el Río de la Plata entre nosotros y hacia el mundo. Y bueno, hoy la presentación de Luis desde Fundasamín y la conferencia de Coco me lleva a compartir también con ustedes una alegría, y es que se ha dado una coincidencia en el tiempo en el reconocimiento académico de Luis, que sabemos que en junio fue nombrado miembro de académico en el sitial de pediatría de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires, y quiero anunciarles a ustedes y a Luis que también lo ha sido de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay como miembro correspondiente. Así que en este pequeño homenaje con la figura de Luis en pantalla, quiero decir que él es académico binacional rioplatense. Y con eso felicitamos a toda la comunidad argentina, latinoamericana que está en este momento escuchando, de que esta larga historia de la perinatología latinoamericana ha sido una historia que hoy no cesamos en renovar, y que la conferencia magistral de Coco Bain nos pone a un nivel mundial. Quiero decir, por supuesto, que tengo que hacer una presentación ahora en 10 minutos de la bibliografía previa a Luis. Por lo tanto, voy a ir a explicar por qué el título de si es estrictamente necesario ligar el cordón, y es porque en 1733 una tesis doctoral en Alemania de Johannes Carolus Demel decía que el problema era an umbilici deligatio nupernatis absoluta necessaria sit, y eso fue lo que tratamos de resolver con esta presentación que hizo Luis y que luego va a seguir comentada por Lucas. Así que voy a ir un poco para atrás. Lo máximo que puede ir es hace más de 550 años. Este es el primer libelo sobre cómo criar a un niño, un recién nacido, cuyas primeras estrofas del libelo, el primer capítulo decía: cuando un niño, por la voluntad de Dios, sale del vientre materno, entonces la partera, sin prisas ni rudezas, teniendo en su mano un lienzo de lino, no duro, sino, si es posible, suave y viejo, envolverá en él al niño y lo hará y colocará en su regazo, y observará además si el niño está vivo o no, si muestra algún defecto, si respira o no. Y de inmediato, la traducción es: y soplará en su boca si es que no respira. Recepción con reanimación. Y si la criatura
con vida presentase un, presentase un color rubicundo, entonces cortará el cordón o vena del ombligo, dejándolo de un largo de 4 dedos y lo atará con hilo de lana o seda retorcida. A nadie se le podría ocurrir cortar el cordón sin haberlo ligado antes, y esta buena señora recomienda, el doctor, mejor dicho, Paolo Baguelardo, recomienda que lo corten y luego lo liguen. En parte, hace 50 años, la pregunta estaba con su respuesta correcta en el primer artículo, primer libro impreso en la historia de la medicina, en la primera página. Entonces vamos a seguir mostrando que es obvio, como decía Mariani, que si pasa un minuto, pasan 2, pasan 3, pasan 4, 5, 6, va a ir pasando de azul a rosado. ¿Y qué era lo que sucedía? Si quería que estuviera rubicundo para cortarlo, quiere decir que habían pasado 3, 4, 5 minutos y el niño ya tenía la circulación placentaria cerrada fisiológicamente y no iba a sangrar porque las arterias estaban ya ocluidas. Por supuesto, Coco dijo, alguien nos metió en la cabeza que teníamos que mirar la frecuencia cardíaca, pero en el siglo XIX, en el siglo XX, hubo alguien que quedó olvidado, que fue alguien que entendió que la asfixia derivaba del griego sphygmus, que quiere decir pulso, y quiere decir sin pulso. Y sin pulso eran los óbitos fetales y los Apgar 0 a 3. Y esa persona que sabía mirar el cordón entendía que la hemodinamia era normal si el cordón estaba ingurgitado con las arterias así enruladas, y que si la función había cesado, el cordón estaba plano. Y fue el doctor Eric Salling que en 1970, por ahí, discutía si no era necesario mejor cambiar el Apgar, el score de Apgar, por un score que incluyese la ingurgitación del cordón umbilical. Y si estaba ingurgitado tenía un valor máximo, si estaba rosado un valor máximo, si tenía movimientos potentes o ya tenía una respiración, alrededor del minuto y medio decía que le daba un puntaje de acuerdo a esto, y que si nacía con un cordón flácido, pálido, si faltaban tonos y si estaba ausente, el niño tenía muy poco vigor. El esquema de Salling jamás prosperó porque todo el mundo pinzaba el cordón en forma inmediata y no lo miraba. Ahora, los conceptos fisiológicos altamente desarrollados en el siglo XX y siglo XXI al final no compiten, porque concuerdan, con los que desarrolló William Smellie en 1766 en su tratado de partería, y decía, si el recién está vivo pero no respira, puede ver si palparse el pulso de la sangre que circula, aunque a veces lentamente, otras con gran fuerza a través de las arterias del cordón hacia la placenta y retorna al recién nacido por la vena umbilical. Todo esto está en inglés, era un escocés que hizo este tratado y que decía, cuando los vasos son ligeramente presionados, pinzados entre los dedos, las arterias se hinchan entre la presión y el bebé, o sea, para el lado del bebé, mientras que las venas se ingurgitan entre la zona presionada y la placenta, demostrando que por la arteria iba hacia la placenta y le creaba, como decía Coco recién, una gran hipertensión al cerrar, que se revelaba por el engrosamiento de la arteria, y que no volvía nada y quedaba todo en la placenta. A medida que el bebé comienza a respirar, la circulación, aun cuando fuera débil, rápidamente se vuelve intensa y más intensa, y entonces en unos pocos minutos los pulsos del cordón se hacen lánguidos y finalmente paran, refiriéndose a la bradicardia que puede tener, pero que cuando empieza a respirar esa frecuencia va a aumentar. O sea que acá estábamos describiendo lo que pasaba en el cordón sin pinzar y pinzado ya hace casi unos 300 años. Y decía el tratado, el pulso arterial umbilical cesa primero del lado placentario
se va cerrando la arteria del lado placentario, aunque puede pulsar por varios minutos junto al abdomen del recién nacido. Como consecuencia, el flujo arterial del cordón cesa donde no hay pulso, y si se corta, por lo tanto, no habrá sangrado arterial. O sea que cortar el cordón sobre una arteria que está cerrada no provoca un sangrado arterial. Y por el otro lado, la vena umbilical admite sangre en el cuerpo por visa tergo y fuerza aspirativa de las inspiraciones. Consecuencia, cuando se pinza y deja un cordón largo, aun cuando esté ingurgitado, se observa que del lado del recién nacido rápidamente queda vacío, chato, lacio, no enrulado, y pálido, pues la sangre es admitida al sistema venoso central en pocos segundos. Por lo tanto, la chance de que la sangre, cuando uno corte del cordón, ya salga al final del periodo en el cual ya la arteria no está cerrada, es muy poca, porque el niño sigue aspirando lo que queda en el cordón, y eso lo han visto todos cuando pinzan el cordón largo y el cordón se vacía en menos de un minuto. O sea que hemos llegado a resolver con 2 o 3 artículos extraídos de la bibliografía que Coco no había leído, y me ilustró con la que él presentó porque fue la posterior, pero que en realidad esa duda de si era necesario ligar el cordón responde a que si se espera suficiente y si se completó el proceso fisiológico, no va a sangrar, aunque lo corten y después lo liguen, como indicaron hace 500 años. Quiero decir, finalizando, que hemos sido víctimas de un entrenamiento que tenía una grave carencia y que hoy en día nos estamos reentrenando. Como viene Lucas ahora, quiero decir que las etapas del parto son, como este gráfico lo indica claramente, el trabajo de parto, que tiene al bebé intentando salir, que pone su cabeza, el expulsivo, donde la saca y donde todos los tratados de obstetricia muestran cómo es que sale y cómo es que rota. Finalmente, el hombro sale y quedamos todos tranquilos en un parto vaginal, pero el alumbramiento en la mayoría de los textos de obstetricia se presenta de esta manera. O sea que esta foto la copié de textos de obstetricia, pero tiene la peculiaridad que falta algo en el alumbramiento. Y en realidad debería ser esta la imagen, que el niño es parte del alumbramiento en su fisiología. Por eso quisiera culminar con varias reflexiones. Recorrimos 550 años para analizar un periodo de transición feto-neonatal que nos enseñaron mal. La pregunta no es cuándo pinzar. No hay pinzamiento fisiológico, porque la fisiología detiene el flujo de sangre sin pinza. Y debemos reaprender cómo cuidar al recién nacido durante el alumbramiento. Voy a poner de nuevo esta fotografía para recordar que los tiempos pasan y en este momento, en esta fotografía, por más que estábamos con gente altamente entrenada, ya en ese momento desconocíamos una parte del cuidado del recién nacido, que es el recién nacido durante el alumbramiento, con placenta. En términos legales ya ni se llama recién nacido, se llama nasciturus, porque es el futuro recién nacido, todavía está dentro, apenas afuera de la madre. Así que creo que cumplí con los plazos, y les agradezco. Fueron 13 minutos, pero 3 los utilicé en honrar a la memoria rioplatense y celebrar que Luis es un académico binacional rioplatense. Muchas gracias. Gracias a vos, Muchas José. gracias, Pato. Bueno, me tomás por sorpresa, no digo nada, te agradezco mucho y bueno, hablaremos en privado, pero me has tomado completamente por sorpresa. Bueno, Extraordinario. aún así tenemos que seguir para aprovechar el tiempo y le pedimos a Lucas
que nos haga algunas reflexiones del otro lado, del lado ya del, digamos, de la etapa, del segundo, de la segunda etapa y el alumbramiento. Bueno, buenas tardes a todos y nada, muchas gracias por esta invitación a participar. Y les confieso que he aprendido montonazo, como siempre, escuchándolos. Y además, bueno, aprovecho también para felicitar públicamente a Luis por esto. Y me encantó la denominación y le saqué una foto a la pantalla de académico binacional rioplatense. Así que, chapeau, Luis, te lo mereces. Gracias. Este, y bueno, y además, bueno, no, insisto, aprendí un montón y yo es algo que lo tenía totalmente superado. Me sorprendió la invitación para este simposio, lo tenía superado porque cuando yo me mudé de Semic al Hospital Italiano, 2001, al poquito tiempo se me acerca José Seriani, que yo era un nuevo en el Hospital Italiano, y José Seriani era un prócer de la neonatología y el dueño de la pediatría en el Hospital Italiano, y me viene con este tema del cordón. Y yo creo que nunca había pensado mucho en el cordón antes, qué se hacía, cómo lo hacíamos. Y me viene con este tema de la ligadura, en ese momento llamada tardía. Y, y bueno, y nada, por supuesto, yo sí, señor, sí, 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 José, todo lo que me parecía fantástico, aparte me parecía una investigación aleatorizada, así que enseguida, es más, no solo me tuve que convencer, sino que tuve que domar al resto del servicio, porque una de las ramas eran 3 minutos. Entonces eran 15 segundos, 1 minuto y 3 minutos. Y bueno, y algunos conocen, algunos obstetras del Hospital Italiano, que esperar 3 minutos para ligar el cordón podía llegar a ser, en 3 minutos tenía todo cerrado y ido ya. Pero bueno, hubo que convencer. Pero yo me convencí inmediatamente y en realidad fue como adquirir un hábito, porque empezaron los estudios, los ensayos, los simulacros, la prueba piloto, todo, y el estudio duró un tiempo importante. Yo rápidamente me acostumbré a ligar cuando el neonatólogo me decía, porque era el que estaba tomando el tiempo y sabía qué rama estaba, si eran 15 segundos, minuto, 3 minutos. Así que a partir de ahí, y por supuesto como los estudios demostraron que la ligadura diferida de cordón tenía beneficios múltiples que ya nos han ilustrado, nunca, nunca me cuestioné en qué momento tenía que ligar el cordón, sino cuando el neonatólogo me lo decía. Ahora que los escucho a ustedes, me doy cuenta, además tomo conciencia que prácticamente el 100% de la literatura está producida por ustedes, está producida por la neonatología. Es más, nunca vi a un obstetra preocupadísimo del momento de la ligadura del cordón. Entonces, como rápidas reflexiones, toda la literatura y todas las preguntas de investigación las están planteando ustedes, lo cual es correcto, pero lo están planteando en función de la salud de este recién nacido que ustedes se hacen cargo. Segundo, los que evalúan la necesidad o qué creen que es lo mejor en el momento que se produce el nacimiento, y como bien puso el pato, que el dibujo, la placenta y todo junto, afuera, todo ese periodo, ustedes son los que evalúan al recién nacido. Por supuesto, con un montón de dudas, como han planteado, de acuerdo a la gestacional y todo, y definen si necesitan que llevárselo rápido o no. Mi conclusión es bastante sencilla. No veo ninguna razón por la cual, desde el punto de vista de la intervención obstétrica, nosotros tengamos que decir, no, esto lo ligamos más rápido o esto es más lento. Puede que encontremos alguna situación súper excepcionalísima en que estemos corriendo algún riesgo materno. Desde el punto de vista práctico, la única cosa que se me ocurre y que hay que sí tener cuidado es en los casos de parto por cesárea, eventualmente diferir la ligadura 2 o 3 minutos. El obstetra sí tiene la obligación de verificar qué está pasando con la histerotomía, que muchas veces tiene vasos gruesos y sangrantes, y no hay ningún problema en esperar lo que la neonatología en ese momento disponga
y uno hacer la hemostasia inmediata con pinzas de aro, como se hace en la histerotomía, y no esperar a la ligadura para hacer, a ver si hay un vaso que está sangrando y clampearlo. Así que a mí, digamos, no me queda ninguna duda, vuelvo a repetir, que quienes evalúan al recién nacido, si la necesitan rápido, si prefieren esperar, ¿no? No veo, y si tengo, para los obstetras que estén escuchando, no veo ninguna razón para que nosotros tengamos la autoridad para decir en qué momento clampear el cordón. Casi me parece tan obvio. A mí hace rato que lo hago como hábito, pero además creo que no sabemos nada los obstetras de esa parte. Quizás mientras los escuchaba y escuchaba lo del espasmo de las arterias umbilicales, lo cual me explica algunas cosas que por ahí no las tenía claras en la cabeza, pero por ahí se me venía a la cabeza hoy en día los procedimientos, cuando hacemos un procedimiento de exit, de mantener, cuando uno tiene algún diagnóstico prenatal de alguna obstrucción, de una posible obstrucción o de una segura obstrucción en la vía aérea y que necesitamos asegurar de alguna manera la vía aérea y sabemos que eso puede demorar e incluso puede requerir una traqueostomía, entonces uno utiliza la circulación placentaria para hacer todo lo que haya que hacer y sabemos que el procedimiento que se hace con una anestesia profunda para mantener el útero relajado, para que no se contraiga y no produzca el desprendimiento de la placenta, nos da 20, 30, hasta 45 minutos, 50 minutos, está descrito de circulación placentaria. Es decir, y ahí tenemos medio individuo, porque nunca sé si el que está, si es feto o recién nacido, que está en medio, que está afuera, con circulación. Y ahí lo que me dijo, le tengo que preguntar, seguramente el pato debe tener alguna respuesta. ¿Qué pasa? Ahí no hace el espasmo de las arterias porque mantiene la circulación ida y vuelta durante 40, 50 minutos, hasta que uno termina de extraer lo hace recién nacido. Pero bueno, era una pregunta que se me ocurría para el pato. Y después no sé si hay alguna situación puntual, pero yo no la encuentro del lado obstétrico que nosotros tengamos potestad de opinar si conviene, porque además estamos hablando de cosas que mejoran o disminuyen la mortalidad de este recién nacido. Así que mal creo que podríamos intervenir. Así que bueno, de nuevo, gracias por la invitación y una maravilla lo que he aprendido con todo esto. Pato, ¿podés contestar a la pregunta de por qué en Sí, el exit sigue la sí. circulación y no se contraen las arterias? Porque no respiró el recién nacido, porque tiene un síndrome de caos, que es el Congenital High Airway Obstruction Syndrome, el CHAOS, que le impide respirar, porque por lo que dice, y al no respirar, las arterias no se van a cerrar nunca, porque es la condición fetal mantenida. Es un buen ejemplo. Ojalá, nosotros le decimos que el parto con el cordón sin ligar es un exit natural. Es decir, el exit tienes una gran fama, pero nosotros lo vemos siempre, porque vemos abrir los ojos, hacer los movimientos y después empezar a respirar al rato, pero en los hechos es como si fuera un exit hasta que respira. Y cuando respira se transforma en un mamífero que ya puede ir a amamantar, pero que la placenta la está dejando en el pasado. Tampoco, perdón, Pato, tampoco ocurre en ese tiempo una gran transfusión placentaria, porque la inspiración es el driver de mucho de la transfusión placentaria. Claro, pero nunca va a haber transfusión en la medida que no haya aspiración venosa. Es decir, Correcto. tú viste que la aspiración, o bisatergo, porque también no es solo aspiración, sino que es la propia bomba cardíaca la que está pidiendo, si le abrís la canilla y permitís que pase, y por eso creo que es así. Al no haber respiración, estar la actividad respiratoria alta, cerrada, no va nunca, y por eso aguanta 50 minutos.
O sea, el chico está Pero con eso es lo espectacular. circulación fetal extrauterina. Totalmente, eso se llama el éxito es eso. Por eso digo, o sea que claramente sigue Sí, como si tuviera inútero. Bueno, eh, sí, a ver, Perdón, Luis, hay, y un comentario más quiero sí, hacer. Breve, porque por ahí hay muchos de los de acá que hemos compartido, por ahí hay neonatólogos porque sospecho que debe ser mayoría, obviamente, que lo siguen neonatólogos, que lo siguen a ustedes, y que alguna vez nos han escuchado hablar de gemelares monocoriales y que por ahí esa sería la única excepción en la cual uno no haría una ligadura diferida y eso yo me he cansado de repetirlo, por eso tengo miedo y nobleza obliga a aclararlo, de clampear el cordón del primer gemelar cuando se trata de monocorial en forma inmediata y en unas conversaciones previas, el pato me dijo que no estaba de acuerdo y bueno, y hemos ahondado el tema en estas últimas 48 horas y una de las, digamos, de las personas que más experiencia tienen recién nacido de monocoriales, que se dedica, que investiga y todo, efectivamente me dijo que no tiene ningún sentido práctico hacer una ligadura inmediata del cordón del primer monocorial. Es decir, que podríamos seguir incluso en el primer monocorial, respetando el tema de la ligadura diferida. Es cierto que hay todavía un poco un vacío en relación a la investigación de estos casos, porque son poco frecuentes y todo, pero en principio no habría ningún tipo este, de elemento, de cosas como para cambiar la conducta, como yo particularmente estaba proponiendo y repetía como un loro en todos lados. Así que me parece que es un tema importante también. Pareciera que casi no nos quedan indicaciones formales previas a decir, che, necesito hacer una ligadura inmediata. Bien, muy bueno todo, realmente. Seguimos con una audiencia importante. Yo quería darle participación a Adriana Goldstein o a Daniela para que hagan un comentario breve o para que hagan una pregunta, si ha querido, si ustedes quieren aportar. Ellas también son investigadoras, han participado de trabajos científicos incluidos en esto del cordón umbilical. Así que, por favor, Daniela. Yo iba a decir que empezara Adri. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme. La verdad que, bueno, yo no me sorprendo la conferencia de Coco. Mucha parte de esa la conozco mucho, otra parte es más nueva. Pero bueno, y me quedé fascinada con la historia que contó el doctor Roselo, porque nosotros nos quedamos chiquititos, que siempre hablábamos de Darwin y de Hess, que eran como los más fáciles de encontrar en la historia, nos quedamos así de chiquititos. Eh, pero bueno, un poco mi reflexión va eh, en esto de retomar el concepto de ligadura social a la fisiología, ¿no? Que en realidad es un poco, me parece, no sé, Coco, si quiere retomar algo de eso, que me parece que es que es lo que, que es lo que nos conduce en este momento a pensar en, bueno, realmente todos esos cambios hemodinámicos y asociados a lo respiratorio, que serían los que nos tendrían que motivar mucho a hacer esta ligadura diferida. Sí, a ver, el concepto de ligadura, hay varias definiciones, hay muy estrictas definiciones, por ejemplo, de Ariane Tepaz y del grupo de Hooper, que tienden a decirte que el chico tiene que haber llegado a determinada saturación y frecuencia cardíaca antes de ligar el cordón umbilical y recién a eso lo llaman ligadura fisiológica. Pero Pato lo decía mejor, si el chico ya se puso rosado, está respirando, se puso rosado, pasó determinado tiempo, bueno, eso es la fisiología lógica, de manera que, de alguna manera, si nosotros pudiéramos involucrar a la gente joven en que no se apure a ligar el cordón umbilical y que trate de mirar si el chico está respirando, estoy hablando primariamente en todos los chicos, pero particularmente en los prematuros, que haya establecido francamente la respiración y que los cambios estos de cambios de coloración y de la turgencia del cordón umbilical se vayan produciendo, siempre esa ligadura va a ser después de 3 minutos, 4 minutos. A veces en un prematuro chiquito uno se conformaría con un poco menos, pero siempre después de establecida la respiración
y de alguna tendencia al cambio de coloración. A eso llaman ligadura fisiológica. Pero te agradezco la pregunta, es más largo, pero quisiera dar lugar a Adriana y al resto que puedan hacer preguntas del público. Adriana. Yo voy a hacer una pequeña intervención desde lo pragmático, un poco en representación, no en representación de todas las inquietudes, pero sí por ahí de la gente que escucha y que va a las recepciones, a sala de partos y demás. Em, la primera cuestión que quisiera por ahí resaltar es que, bueno, desde que hicimos el estudio han pasado 15 años y en esta línea de investigación se avanzó muchísimo en el conocimiento, pero hay cuestiones que ya la evidencia demuestra que, sin embargo, todavía no hay una toma de decisión en cuanto a aquellos organismos internacionales que son, digamos, el faro en cuanto a las recomendaciones. Por ejemplo, el ILCOR. Entonces, este es un debate que tenemos en el servicio en muchos de los pases, sobre todo referidos a aquellos niños que nacen con necesidad de reanimación. Y mi primera reflexión es, bueno, hay cuestiones que tenemos que esperar a que el ILCOR defina. Probablemente en el 2025 tengamos nuevas recomendaciones, porque hay evidencia que de alguna manera, no sé si decir que se contrapone, pero que pone en cuestionamiento el actual algoritmo vigente de reanimación. Ese es solo una reflexión, digamos, tengamos atención. eh, Esto tiene que ver de la evidencia a la práctica, ¿no? A veces la evidencia no es llevada inmediatamente a la práctica, bueno, por la latencia que lleva entre la lectura, la discusión, la reflexión y la toma de decisiones. Y la toma de decisiones es la aparición de nuevas guías de práctica. Ese era un comentario que quería hacer. Y la segunda, muy cortita, hay una discusión frecuente en sala de partos, una controversia entre obstetricia y neonatología frecuente, aprovechando esto que dice Lucas, que ahora me parece que va a quedar saldada con el comentario de Pato, que es, bueno, ¿cuánto querés esperar si ya está alumbrando? Ya se está desprendiendo la placenta. Bueno, vamos a apurar a cortar, a clampear el cordón, porque ya está saliendo la placenta. Fundamentalmente en las cesáreas, ¿no? Aunque también se da en los partos vaginales. Entonces digo, bueno, ya tenemos argumentación suficiente como para poder explicar que, bueno, fisiológicamente la persona recién nacida forma parte del proceso de alumbramiento. Gracias. Bueno, Pato, Mario, le voy a preguntar a Pato, aprovecho. Pato, ustedes en Uruguay, desde el 2007, tengo entendido, vienen registrando en el CIP Sí. el momento de la ligadura del cordón umbilical, y vos has mostrado gráficos cómo se ha ido desimplementando, le llaman ustedes, la ligadura inmediata en picada, y cómo ha aumentado la ligadura diferida. ¿Cómo han logrado ustedes eso? ¿Cómo han educado? ¿Cómo han podido influir tanto como para que se produzcan estos cambios tan drásticos? Para aquellos que tenemos fe, esto sería con un arrepentimiento y propósito de enmienda. Es decir, tuvimos que decir lo que habíamos hecho mal y que íbamos a tratar de corregirlo. Tenemos en contra algo que quiero destacar y que es muy importante, en parte lo dijo Adriana recién, y es que seguimos pensando como que una gran cirugía es con el último punto y hablamos del punto y cuándo damos el último punto. Y en realidad lo que estamos avanzando es en el manejo del recién nacido durante el alumbramiento, que es todo mucho más que el punto final que eventualmente ni siquiera es necesario, o lo dudamos. O
sea que no, yo eliminaría la palabra pinza, ligadura, clampeo de toda la literatura posterior de los capítulos sobre cómo recibir un recién nacido y pensar en la placenta, en el cordón umbilical, en la ingurgitación, en cómo se dijo muy bien en una de las charlas preparatorias Mario, que ahí en sus pagos la gente dice que el cordón se corta cuando está laciado, quiere decir que ya no tiene más rulos. Está buenísimo eso. Los ingleses dicen cuando está blanco porque no tiene más color de sangre venosa, pero yo creo que eso es muy importante. Sacar el tema de ligadura y cuando ligamos, chao, no existe más. Es cómo atendemos al recién nacido durante este periodo que antes lo habíamos nosotros hecho como de transición y lo que hacíamos era llevarnos al bebé a una mesita y era nuestro. Yo creo que por ahí fue lo que... Pero lleva tiempo, lleva mucho tiempo, enorme cantidad. Y esto yo creo que la magistral conferencia de Coco de hoy resume lo que tal vez no puedas escuchar en ningún otro congreso en el mundo tan bien presentado. Y quiero decir una cosa, que alguien dijo, ¿cómo apareció el corte del cordón? El corte del cordón, antes que saliera la placenta, Morisot, que es un tratado del siglo XVII, 1630, Morisot decía que si el niño quedaba mucho tiempo pegado a la placenta y la placenta no se desprendía, había que cortarlo para que no se enfriara. O sea que los primeros lo hicieron para que no se enfriara el bebé, porque era largo, pero muchos otros lo hicieron después que la placenta estaba afuera, si la placenta salía a los 6 minutos como habitualmente sale. Así que yo prefiero que sigamos hablando de manejo del recién nacido en el alumbramiento, que es un nuevo capítulo que muchos pueden escribir y mejorar porque hay mucho para aprender todavía. Muchas gracias, Pato, por tu halago, ¿eh? Coco, vos señalaste que solo el 29% en esa encuesta enorme que mostraste tenía ligadura diferida en Estados Unidos. Nosotros no tenemos muchos datos, tenemos datos locales de experiencias chiquitas, de estudios de mejora de la calidad, en la cual se lograron buenos resultados, pero en servicios individuales. El problema está cómo extender esto, porque todos los que estamos acá somos casi todos creyentes. No tenemos que hacer mucha convencer gente, sino que estamos agregando elementos para que la convicción sea mayor. El problema es cómo lograr que esta práctica se difunda y hacer como Uruguay que la registra. Porque si vos en vez del Apgar solo tenés el Apgar, tenés momento de ligadura de cordón como uno de los ítems a escribir en la historia, que en las salas de parto haya relojes grandes, y que una de las condiciones de la recepción sea registrar el momento de la ligadura, creo que estaríamos avanzando en saber dónde estamos para saber cómo tenemos que hacer para mejorar. ¿No piensan? Seguro. No sé, Mario, si vos querés hacer alguna pregunta del público para que no se desilusione la gente, porque nosotros yo veo que nos entusiasmamos tanto que podríamos seguir charlando toda la noche de este tema. Ha sido una reunión fantástica. Yo quiero decirle a todos los presentes que hemos tenido una reunión previa que ha durado más que esta, así que ustedes se pueden imaginar. De todos modos, acá tenemos felicitaciones por parte de muchos de los colegas, la doctora Toledo de Salta, el doctor José Manuel Rivera Manjarres, con respecto a los logros y a este logro de Luis Prudi y este reconocimiento. Pero además, el doctor Rivera se ha referido fundamentalmente a que él tiene una experiencia desde hace unos años en reanimar los niños con cordón intacto. Esto ha sido, digamos, de algún modo, las respuestas han estado en la presentación de Coco. La doctora Machado dice cómo podemos hacer para modificar la situación de la temperatura en sala de parto cuando tenemos que hacer un clampeo diferido con los obstetras. Y hay otra pregunta de la doctora Cristina Ocio que dice que ¿cuánto contribuye el clampeo del cordón en incrementar la resistencia vascular sistémica sobre un miocardio en remodelación en prematuros menores de 28 semanas? Todo tuyo, Coco. No, a ver, yo no puedo. Primero, lo de la temperatura en sala de parto se lo dejo a Lucas Otaño.
Porque eso es más pensar cómo poder convencer a los obstetras que con el camisolín y principalmente en las cesáreas, donde están todos tapados, acepten a lo mejor una temperatura mayor que la de una cirugía de cualquier otra razón o de cualquier otra cosa que no sea un nacimiento. Y respecto de Cristina, no importa, yo entiendo perfectamente lo que ella plantea desde su visión de lo cardiológico en un feto o en un chico que está por nacer y con una edad gestacional muy baja, pero sea cual sea la contractilidad que tiene el feto, si yo interrumpo el 50% de la circulación va hacia la placenta o el 40%, y yo interrumpo el camino hacia la placenta en forma brusca, eso va a producir un muy transitorio aumento de la presión arterial, pero va a producir una resistencia tan alta que aunque sea una contractilidad y una remodelación que la limita un poco, la presión va a subir y va a bajar en forma inmediata porque no va a volver sangre de la placenta. De manera que es un tema que está siempre basado en estudios en investigación en animales y no se tienen los datos exactos en el humano, pero tiene bastante sentido común. Como tiene sentido común, recién decía de que habían implementado la reanimación con cordón intacto. Yo no quiero que yo aparecer como un enemigo de la reanimación con cordón intacto. Yo lo que creo es que la mayoría de los prematuros que nacen no necesitan reanimación inmediata, necesitan empezar a respirar y se van a alargar a respirar. Entonces, reanimar no es bueno, reanimar es malo. Darle la presión que yo creo que el chico necesita para expandirle los pulmones nunca es la verdadera presión que necesita, aunque use el mejor respirador, el mejor neopaf, el mejor regulador de presión. Lo mejor es que el chico respire solo. Entonces, darle esa oportunidad a la mayoría de los prematuros, porque no son asfixiados, son prematuros, me parece que es esencial. Y si uno tiene sentido común y no siente que lo va a perjudicar porque están 20 personas encima de la mamá o del mamá y el papá, bueno, a lo mejor se puede implementar, pero no implementarlo con la convicción de que están haciendo algo que cambia la vida, que esto sí sirve, lo otro es malo. Esto no está demostrado. A lo largo del tiempo, a lo mejor se demuestran ventajas probablemente sutiles, pero no está mal reanimar con cordón intacto. Yo no puedo recomendarlo universalmente porque es como cuando aparecen los nuevos procedimientos. Aparece el ventilador de alta frecuencia y ahí yo me acuerdo que iba a dar charlas de asistencia respiratoria y me decían, no, a nosotros no nos va muy bien con los prematuros chiquitos porque no tenemos ventilación de alta frecuencia. No, flaco, no te va bien porque se te infectan, no te va bien porque no los alimentas bien. Si no nos va bien con los prematuros no es porque no lo reanimamos con el cordón intacto. Entonces, no desgastarnos en un procedimiento todavía que no está demostrado que sea lo mejor, pero si lo podés implementar, tampoco les ha ido mal. De manera que, bueno, es una cosa para tener en la cabeza, nada más. Bien, ya en honor al tiempo, quiero decirles que tengo muchas felicitaciones para el reconocimiento al doctor Pruden, agradecimientos a las reflexiones del doctor Díaz Roseló, que nos hizo retroceder 550 años, también a las reflexiones del obstetra privilegiado que está en esta mesa, que es Lucas, sobre también su reconocimiento a que el problema pasa por los neonatólogos, la inquietud pasa por los neonatólogos y que los obstetras no se preocupan demasiado por esto. Y tengo una última pregunta, ya en honor al tiempo, agradeciéndoles a todos la presencia de más de 130 participantes después de una hora larga, una hora y media larga, que dice la doctora Beatriz Provenzano, antes de decirle que hay enfermeras que están mirando esta conferencia y que no es un aspecto menor, porque muchas veces está siempre la enfermera y falta la presencia del pediatra, ¿no es cierto?, para este procedimiento. La doctora Beatriz Provenzano dice, ¿qué recomendaciones hay para la ligadura diferida del cordón para un recién nacido, madre RH negativa, me imagino sensibilizada, y si hay alguna respuesta, Coco, con respecto a esto? Sí, la respuesta es que hay que ligar diferido porque lo que vas a lograr es que le llegue más sangre a un chico que ya está anémico y la cantidad de anticuerpos que van a pasar con la ligadura diferida es nula como para producir algún cambio. Hay algunos estudios que muestran en incompatibilidad RH severa, con anemia severa, que le va mejor con ligadura diferida porque reciben transfusión placentaria. Bien. Coco,
Una pregunta, si vos me permitís de mi parte, porque ustedes saben que yo hablo mucho. ¿Hay alguna situación clara donde se recomiende la ligadura inmediata del cordón umbilical? Sí, yo creo que no hay una cosa puntual. Ahí Lucas quiere decir alguna, pero salvo complicaciones maternas que requieran ocuparse de la madre y el obstetra está solo y no tiene quien se ocupe del cordón, no se me ocurre ninguna que sea una formal contraindicación. Ni siquiera te digo en un chico que desnutrido fetal severo que piense que va a ponerse un poco más policitémico. No, no, prácticamente no se me ocurren serias recomendaciones en contra. Lucas, ¿qué querías decir? Contanos, a ver. Hay una patología que por ahora reconocemos poco, tanto los obstetras como los neonatólogos, de los gemelares monocoriales, que es la secuencia anemia-policitemia. Por suerte es de relativamente baja frecuencia dentro. Cuando uno tiene el diagnóstico ya previo, que está entre una situación de anemia-policitemia, el nacimiento del policitémico tampoco no es que haya pero no es el que le viene bien seguir siendo transfundido. Es decir, ese que van a hacer por ahí con 70 de hematocrito, ese, digamos, probablemente tampoco no hay que puede dejarlo respirar y Eso, listo. eso, yo iba a decir exactamente, después de Pero que no haga las esperar, primeras no esperar respiraciones. los 2, 3 Claro. minutos que pase hasta el último centímetro. Eso sería condición rara, pero bueno, no se me ocurre Nobleza ningún. obliga, gracias Lucas, nobleza obliga, la doctora Judice, la doctora Carmen Beccherelli, muchos médicos y enfermeros han mandado los saludos y han reconocido a este coloquio de excelencia. Muchos se sienten orgullosos de haber participado de la conferencia de Coco, pero nobleza obliga, debo darle las palabras finales a quien reúne dos reconocimientos académicos como el de Uruguay y Argentina, que es el maestro Luis Pruden. Tengo poco para decir, agradecer, son muy generosos conmigo. Uno siempre cree que es excesivo, yo pienso lo mismo y lo digo sin falsa humildad, pero bueno, viene de gente que yo respeto mucho a lo largo de la vida, como son Pato en este momento, la gente de la academia, etcétera. Yo trataré de hacer lo que pueda. Espero tener energía para seguir, tengo ganas, tengo entusiasmo, así que bueno, cuenten conmigo para lo que haga falta. Yo quiero decirle, para redondear una cosita, hemos tenido, en los últimos 2 años he trabajado con un ingeniero desarrollando un sistema para hacer medición continua de transfusión placentaria. Primero en un modelo in vitro y después hicimos estudios de factibilidad en 20 pacientes. Y ahora les he ofrecido a Coco y a Pato pensar estudios con ese sistema que nos puedan arrojar respuestas. La primera de ellas es la transfusión placentaria. Por inferencia se dice que hay, pero no se sabe cómo, cuánto, ni de qué manera, ni con qué velocidad. En Así la que yo le cesárea. dejo abierta la inquietud en la cesárea. para hacer estos estudios y el sistema está con una balanza de precisión, conectado a una computadora y un sistema de software empleado para que mida con los intervalos que querramos de manera continua, de manera que queda planteado acá que tenemos el desafío de hacer estudios y que el instrumento está desarrollado y que es muy bueno. Así que bueno, les transmito ese entusiasmo y la gana de seguir haciendo cosas. Muchas gracias a todos, en realidad a todos por todo el Gracias a ti, Luis. entusiasmo que nos contagian y que nos permiten seguir adelante haciendo cosas. A todos los que están acá, que no los veo a muchos, pero que día a día con sus inquietudes, sus preguntas, sus cosas nos hacen seguir vivos y tratando de mejorar el cuidado de los chicos y las madres. Bueno, muchas gracias por todo y gracias por haber concurrido. Haremos el próximo coloquio con el mismo entusiasmo y seguiremos adelante por esta vía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Daniela, Adriana. José Luis, seguimos en contacto y como ¿Cómo vemos, no? el académico, en vez de decir gracias y gracias y gracias, en vez de propone nuevo trabajo. Así que bueno, gracias a todos. Chao. Gracias, Mario. Gracias. Chao. Sí, porque no, ser académico no quiere decir que uno tenga que ya retirarse, ¿no es cierto, Lucas? No, a mí me agarra, viste que yo me disfrazo, me visto de fajina. Claro, claro, por supuesto.
para que parezca que sigo trabajando. Que estén bien. Evidente. Estuvo Che, bueno, ¿no? Coco, Chicas, impresionante, Muy ¿eh? bueno. muy bueno, Muchas Coco. gracias, muchas gracias. Fantástico todo, la verdad. No, muy lindo, la verdad que la Estuvo muy, discusión muy siempre es bueno. enriquecedor escucharlo al Pato, además, y a todos ustedes. La verdad que es muy, muy agradecido de haber podido participar. Lo que Ahora que deberías hacer, terminó. Mario, me parece, es pasar la información de cómo va a quedar la grabación en tu canal de YouTube y eso, ¿no? Ya está, va a quedar en Fundasamín y dentro de media hora, una hora más tardar, va a estar en Saltaneo. Y seguimos colaborando con la difusión de los contenidos. Ha sido un placer estar con todos ustedes y con ¿Puedo todos hacer los... una pequeña preguntita a Lucas, ya que lo tenemos acá a mano? ¿Cómo no? ¿Le vas a consultar a Como una paciente? terminó, ese es un, sí. Em, Alumbramiento, digamos, teniendo en cuenta que la hemorragia posparto es la complicación más frecuente y un problema sanitario en el país, como causa de morbilidad, incluso de mortalidad materna. ¿Cómo influye el manejo del alumbramiento en la hemorragia posparto? Bueno, de eso hay un montón de... No, no soy un experto en eso, ¿no? Nosotros no lo hacemos. La recomendación esa que estuvo muy en boga en los últimos años de darle el bolo Sí. o de oxitocina cuando desprende el hombro, pero digamos, toda la evidencia es relativamente débil y probablemente en la población de alto riesgo de hemorragia pueda tener un efecto. En la población de bajo riesgo, que es la mayoría, darlo antes que cuando, o darlo después de que vos clampeás el cordón, o incluso darlo inmediatamente después de alumbrar, digamos, No, yo te no, no, preguntaba porque el Hola, comentario de Pato. Pato y la sugerencia de Pato de alguna manera se contrapone a lo que es la recomendación nacional, porque claro, está en pero las recomendaciones del ministerio. la recomendación es de relativamente débil. Y si vos te fijas, si querés te paso ahora, la última guía de la Sociedad Canadiense espérate, te digo cuál, eh, ya te lo digo rápido. Un Clinical Practice Guideline de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y el CPS, que es la de pediatría canadiense, y los tipos cuestionan esto, 2022. Dice que bastante débil la evidencia para decir que está jugando la cosa de hemorragia, especialmente porque no distinguen bien y puede que sea por ahí un poco más importante en las pacientes de alto riesgo de hemorragia que en las de bajo riesgo y que no varía demasiado. Con lo cual, nosotros no lo usamos nunca. Ujú. Yo tengo medio, y es más, hemos tenido alguna dificultad en la que nos hemos apurado con una generación como de un anillo que después eventualmente a veces te dificulta el alumbramiento. Con esto no estoy denostándola, pero me parece que no es algo, me parece que es algo que actualmente está medio cuestionado. Y la última revisión Cochrane también la cuestiona. Bueno, muchas gracias. Después de Bueno, hora, hay como 70 personas después de hora. Si quieren seguir conversando, yo no tengo problema. El que tenga que ir a cocinar me avisa. Y pero así la gente está escuchando este intercambio. sí, por ¿Sí? supuesto. Yo Todavía tenemos, pensé todavía que estábamos tenemos, entre nosotros. todavía Bueno, se dieron cuenta que seguimos entusiasmados, como si hay nada. 66 personas todavía conectadas, que son la gente que tiene gran valor en todo el país, en toda Latinoamérica, y bueno, esto lo hace la atracción que tienen por ustedes, que son todos tan reconocidos. Así que bueno, Bueno, Yo lo Mario, mismo. sí, un abrazo. bueno, Gracias, muchas gracias abrazo a para todos. todos. Gracias, Gracias, abrazo. Chau, muchas Todos, gracias. gracias.